los compañeros. Yo quiero recordar que en este proceso de lucha por la negociación colectiva nosotros hemos sido pioneros. En el anterior ministerio del doctor Carrasquilla no teníamos ese derecho. Y pues nos tocó a punta de paros. Y nos unificamos alrededor de los paros y alrededor de la lucha y ganamos cosas importantes. Ganamos cosas importantes. Después en el gobierno del presidente Uribe, más adelante, digamos, después de lo negociado, y por las presiones que había en ese momento, logramos una reglamentación que nosotros no compartimos en su momento, porque era el derecho de petición. Incluso sucedió que algunos, en base en ese derecho de petición, los acuerdos que habíamos firmado o habíamos hecho verbalmente sobre la base de la confianza, alguien los escribió y los firmó, y quedaron como de que los firmó y no de los que los logramos. Pero de todas maneras es un logro de todos finalmente. Posteriormente logramos que se reconociera en Colombia la práctica del convenio 151. Esto no ha sido fácil. Y desde 2013 se inició un proceso formal de negociación colectiva. Y entonces ya no llegamos por la vía de los paros, sino llegamos por la vía del diálogo, que nos parece también más importante, y avanzar en eso. Pero entonces tuvimos un problema, y es que hemos firmado muchas cosas que no han cumplido. Entonces, nada es perfecto. Sí, por la vía de lucha logramos cosas que nos cumplieron solo con la palabra. Y después por la vía de lo escrito logramos cosas que nos cumplieron parcialmente. Tampoco podemos decir que nada nos cumplieron parcialmente. Y logramos avances. No los que queríamos nosotros, pero los logramos. O sea, cosas importantes. Yo creo que eso tenemos que destacarlo para comenzar. Ahora estamos en otra situación. Nosotros decimos análisis concreto de la situación concreta y nos ubicamos en ese contexto, ¿sí? Y somos pragmáticos. Y entonces yo voy a leer un comunicado que sacamos hace días, pero dice: participación de las organizaciones sindicales en la elaboración del proyecto de decreto de ley de carrera administrativa. A nosotros nos gusta hacer análisis, ¿sí? El análisis, pues, mire, este tiene propósito, este no. Y dice lo siguiente, dice: la ley 1943 de 2018, ley de financiamiento, otorgó facultades taxativas y extraordinarias al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales se establezca y regule en su integridad el sistema específico de carrera de la DIAN. Antes del inicio de la instalación de la mesa de negociación en las entidades estatales, el 6 de febrero del año en curso, la ministra del Trabajo y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, en flagrante violación a los convenios 89, 98, 151 y 154 de la OIT e interpretación regresiva, profiere la circular conjunta 100.002, por la cual se resuelve restringir y prohibir que el tema de carrera administrativa, ampliación de planta y temas económicos diferentes de incentivos de bienestar social se negocien en las mesas de negociación singular, como en el caso de la DIAN. En este sentido, la mesa singular queda como mesa de bienestar y garantías sindicales. Aunque también la circular plantea que la mesa singular debe hacer una evaluación o seguimiento de los acuerdos ya pactados, con la DIAN tenemos pactado lo de carrera, lo de ampliación de planta de personal y lo de conversión del incentivo prima en salario. A pesar de ello, la DIAN decidió cumplir en la interpretación restringida de la circular. Por fuera de la mesa de negociación se continuó un espacio de diálogo social que la DIAN planteó desde enero y que fue confrontado por algunos y desarrollado por otros. En medio de esta situación, las organizaciones ADN, CEDIAN, CITAC, Intradian, Unitradian y nosotros Ultradian avanzamos en el diálogo social con la DIAN para el tema del nuevo decreto de carrera y otros temas como criterios de desempate para convocatoria en cargos y nuevos cargos en grados más altos para provisionales. El diálogo social es un mecanismo de construcción de país y resolución de diferencias en medio de una polarización que poco aporta a la democracia. Ultradian aplica el método de la acción sindical, argumentación sociojurídica y defensa de nuestros derechos como empleados trabajadores de la DIAN en los espacios a los que somos invitados y a la luz de los derechos humanos.
Hasta el momento, con los criterios acordados o aceptados por la DIAN, si se hacen realidad los beneficios de los logros, serán para los trabajadores empleados de la DIAN, tengan o no derechos de carrera, afiliados o no afiliados a las organizaciones sindicales, dialógicas, servidores de la relación legal y reglamentaria. También serán beneficiados quienes se presenten en los concursos y los superen, o quienes ingresen como provisionales o temporales, ya que se ha buscado es una carrera mejor que la actual. El modelo como está plantado sí es un avance muy importante sobre lo que hay, y significa que el diálogo social incluye nuestro énfasis en sustentar en los casos concretos el respeto al principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales. La intercomunicación ha versado sobre los criterios de construcción de carrera administrativa, tributaria, aduanera y cambiaria, y en este diálogo social se han tratado los temas siguientes: principios de carrera administrativa, definición de la carrera, concurso, ingreso y ascenso con base en el mérito, permanencia, evaluación y movilidad, profesionalización, formación y capacitación, plan de capacitación, direcciones seccionales, formación y que hagan sus propuestas, formación y capacitación para todos, presencial o virtual, evaluación de desempeño. El decreto ley de carrera administrativa especial, tributario y aduanero y cambiario debe expedirlo el presidente a finales del mes de junio de la presente anualidad. Una de las formas de garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos laborales administrativos se expresa en que tengamos una carrera que garantice la promoción. Plan A: la movilidad salarial en un contexto de cuerpos profesionales del decreto 1950 de 1978, artículo 252. Esta propuesta por ahora está perdida. La DIAN argumenta riesgo de inconstitucionalidad que no compartimos. Los compañeros de otras organizaciones manifiestan que no comparten la propuesta, unos por desconocimiento, otros porque han comprendido que en España todo el sistema de carrera tiene ese componente y Colombia no. Sin embargo, si la estudian mejor la comprenderán. Nada nos impide ser pioneros. Este modelo es el que garantiza mayor movilidad salarial y servidores más expertos. El modelo del cuerpo profesional garantiza la celeridad suficiente para que el grueso de los cargos sean de carrera administrativa y solo muy pocos casos de libre nombramiento y remoción. Plan B: inscrito exclusivamente en el contexto de la Ley 909 del 2004, perfectamente viable. La DIAN optó por el mecanismo administrativo actual, el que le gusta a la mayoría, menos temores y de todas maneras logros o avances importantes que hemos propiciado desde los acuerdos firmados con la DIAN, como por ejemplo, 1. En la convocatoria de concursos, la reserva del 30% de cargos de carrera por parte del director general para los servidores inscritos en la carrera administrativa DIAN, tal cual lo negociaron en la Fiscalía General de la Nación. Y 2. Los cuadros funcionales, ambos temas en consonancia con la Mesa Nacional y los acuerdos pactados. Todavía no se termina el trabajo. Se ha propuesto que, agotada la etapa correspondiente al diálogo social en la DIAN, se desarrolle un proceso con posterioridad dentro del contexto de la Mesa Nacional con la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Y sea, digamos, ese proceso sea un proceso de consolidación, negociación, ¿sí? Un espacio posterior derivado de la Mesa Nacional por cumplimiento de acuerdos y el cumplimiento de los convenios 89, 98, 151 y 154 de la OIT. En momentos en que Colombia se fortalece el autoritarismo, levantar las voces del diálogo social es construir y avanzar por el camino de la libertad de palabra. Dialogando construimos. El diálogo social con la directiva por una carrera ajustada a la Constitución política y al bloque de constitucionalidad es el camino realista de todos los trabajadores y empleados de la DIAN comprometidos con la justicia fiscal, el comercio justo y la transparencia. Lo importante en la relación entre trabajadores es rescatar la solidaridad y entender que en cada espacio que ocupa quien no hay derecho a sentirse superior o inferior o maltratar al otro o hacer acusaciones infames. Existe la obligación de respetar. El modelo de reagrupamiento de las múltiples organizaciones sindicales nacidas de la libertad sindical es el modelo colectivo. Antes de acusar con falsedades, hay que trabajar en equipo y buscar consensos, verdaderos consensos, así se tengan ideas totalmente distintas. La lucha sociopolítica por el cambio social es en la calle, en la plaza pública, en la vida ciudadana, en la acción sindical por el cambio social. Es en la enseñanza a los sectores medios y populares que soportan las injusticias del modelo tributario, en que las multinacionales no pagan lo justo
La ínfima minoría más rica que controla el 80% de la riqueza no paga lo justo. Tenemos una élite profundamente insolidaria, una sociedad extremadamente desigual, de las más desiguales del mundo, en un contexto de crisis de la paz y la transparencia. Se roban 50 billones de lo que recaudamos. Soportamos las injusticias del modelo de apertura económica indiscriminada que destruyó la poca industria, precarizó el trabajo y aumentó la violencia contra los sindicatos. Abrió las puertas al gran capital sin ningún tipo de condiciones, más allá de las logradas en los escenarios internacionales de comercio, sin transferencia de tecnología de punta, con un régimen de fuga de capitales a los paraísos fiscales. Minería multinacional acompañada de la violencia y el desastre ambiental. Una interminable y fracasada guerra contra la cocaína que amenaza otra política y que nos impacta a la DIAN por la necesidad que estas economías ilegales tienen de lavar una parte del dinero en Colombia. Para el país en que vivimos, su mayor necesidad inalcanzable es la de avanzar en el conocimiento, en la investigación aplicada, en la paz, la educación, la salud, en la protección infantil, en el trabajo digno y la seguridad social, en la renta básica y en la construcción de una sociedad más solidaria, con mucha menos desigualdad y con mucha más paz. El decreto ley de carrera, que probablemente será promulgado en julio, será la expresión de la actualidad. Solo en la medida en que desde la acción sindical y social logremos cambiar estas relaciones de hoy, tendremos una entidad mejor. Lo cierto es que nuestra aspiración es que lo que se logre sea lo mejor en las condiciones actuales, en el mundo de hoy, en la Colombia y en la DIAN de aquí y el ahora. Es el comunicado que nosotros, en el que nosotros expresamos, digamos, o analizamos el por qué estamos en este contexto y por qué estamos trabajando de esa manera. Nos queda indudablemente, como ya lo planteamos, la preocupación por el tema de ampliación de planta y sistemas con conectividad, por el tema de la conversión del incentivo prima en salario, que pues si bien es cierto nosotros tenemos una acción popular, nosotros preferimos que sea por la vía del diálogo que se resuelva, y estamos presionando porque realmente el gobierno no quiere tratar ese tema más allá, o sea, quiere cerrarlo en este momento. Nosotros no compartimos ese planteamiento gubernamental. El gobierno está dispuesto a conversar en lo de carrera, en otra instancia, a conversar en lo de ampliación de planta, pero no quiere conversar en el tema de incentivo en salario, y creemos que, pues, si podemos lograr abrir ese espacio, pues estamos en esa pelea. Con el tema de concursos, indudablemente que nosotros reivindicamos el concurso, y en eso compartimos todos los análisis que hace todo el mundo, los buenos y los malos, ¿sí? Los privados y los públicos, y es que aquí todo tiene que estar en la carrera, ¿sí? Hemos planteado unas reglas, hemos planteado, digamos, un mecanismo, porque entendemos también que aquí hay compañeros que tienen 15 años de trabajo, pero no es que porque sean pobrecitos, no, es porque es el derecho al trabajo, y porque le han aportado a esta entidad y han construido en esta entidad durante más o menos 15 años, y eso es importante y eso hay que tenerlo en cuenta. No estamos diciendo que esos cargos queden per se, sino estamos diciendo que puede haber un mecanismo en el que haya unos primeros concursos y unos segundos concursos. Y de hecho uno de los temas que está planteado en el nuevo decreto es que la DIAN esté obligada a hacer concursos cada año. Eso nos parece muy importante porque indudablemente que dependerá de quienes estén en las organizaciones sindicales en ese momento hacer cumplir esos derechos. Pero si se cumple eso, vamos a tener una entidad con la carrera avanzando permanentemente. Asimismo, creemos que hoy estamos en la lucha con el gobierno nacional con el tema del incremento salarial. El planteamiento que hizo en un primer momento el gobierno, pues es un planteamiento bastante precario, regresivo, porque es el primer año 0.5 y el segundo año 1.2. Bueno, con la dinámica que llevamos, a las 7 de la noche ya propuso un 0.8 y se mantienen en 1.2 para el segundo año, o sea que ya, si sumamos los 2 años, podríamos quitarle el mote de regresivo. Pero también se demostró en la discusión que se puede incrementar el salario los 5 puntos, los 7 puntos que estamos pidiendo, que tampoco es un descalabro para este país. Por muchas razones, porque nosotros reivindicamos el trabajo como la fuente de riqueza de los colombianos. Y hoy en día en este país no hay una reivindicación del trabajo,
porque es un país, digamos, donde la gente, como dice Mocus, por la vía del atajo se hacen millonarios de un día para otro. Y aquí hay muchas formas en este país. Por eso creemos que el incremento salarial, no solo por razones económicas de la construcción de una economía y de construcción de una demanda que tenemos los empleados públicos, sino también por razones de construcción de transparencia, para reivindicar que sea el trabajo la fuente de la riqueza y no los torcidos o la falta de transparencia, ¿sí? O la cocaína o el narcotráfico o todos estos males que nos atraviesan a nosotros y sobre los cuales todavía no tenemos una solución. Muchas gracias, compañeras y compañeros.